Somos Resistencia Viajera, un grupo de mujeres y disidencias viviendo un movimiento que se reúne para ponerle conciencia política y social a esto de vivir viajando. Porque no somos turistas y no somos indiferentes a lo que ocurra a nuestro alrededor, es que nace este espacio donde nos juntamos para debatir, charlar y plantear las situaciones que más nos atraviesan, aquellas de las que no se habla en redes sociales, para darle una mirada profunda desde la perspectiva viajera y para construir trinchera. Queremos invitarte a que formes parte de la resistencia. Ser las voces que se alzan caminando y desandando. Caminando. Refugiarse en cada encuentro con el corazón abierto. Refugiarse en cada encuentro con el corazón abierto. Episodio 6. La militancia. Resistencia Viajera nace en diciembre del 2023 como respuesta a la situación política y social que ocurría en Argentina en ese momento. Se despega de un grupo de WhatsApp aún más grande que en un principio convocaba a mujeres y disidencias que vivieran en movimiento y que se sintieran excluidas de los espacios donde los varones predominaban las temáticas como la mecánica, los viajes y demás temas coyunturales, a que formen parte de un nuevo espacio en donde sus voces pudieran ser escuchadas. Con el tiempo ese primer espacio se amplió demasiado, deviniendo en la apertura del siguiente, cuya misión principal era la de romper con el estereotipo del ser viajero, ese que desde las redes sociales mostraba solo paisajes y en muchos casos cuestiones vacías, además de repensarse y tener una mirada crítica de política de viajar, y especialmente encontrar a otras que en algún momento se hubieran sentido igual. Resistencia Viajera significó entonces la construcción de un espacio que vendría en muchos casos a reemplazar el lugar de grupalidad presencial que muchas de sus integrantes habían perdido al elegir la vida viajera, por uno más virtual pero igual de provechoso. La potencia y grupalidad de Resistencia Viajera nos recuerdan en este episodio la importancia de formar parte de los espacios colectivos que generan un impacto y buscan convertir este mundo en el que estamos en uno más justo. Bienvenidos al episodio número 6 de esta Resistencia Viajera, este podcast hecho por mujeres que viven viajando, que decidimos vivir viajando y que tenemos una mirada política del viajar. Hoy más que nunca, porque la temática que nos convoca es una temática que quizás no se escucha tanto en el mundo viajero, sin embargo, para nosotras casi que es una bandera en esta grupa. La militancia. Las voy a presentar a mis compañeras porque va a ser el eje fundamental de este episodio. Hoy conmigo hay dos Julis, está Abby, está Flor y obviamente detrás de cámara y de todo este entramado Florencia y Paul que, bueno, siempre nos acompañan y que son fundamental para que esto salga. Bienvenidas chicas, qué bueno, qué lindo tenerlas. Ya les voy a alargar una primer pregunta para que compartan y es, ¿qué es la militancia o qué creen que es la militancia para ustedes? Para mí la militancia tiene que ver con la posibilidad de transformar la realidad, ¿no? Poner el cuerpo, poner las ideas, poner nuestro tiempo en pos de algo en lo que creemos y creemos que está bueno para nosotros y para los demás. Es algo muy colectivo. Bueno, muy parecido a Flor, yo creo que es un deseo muy profundo de cambiar como el estado de las cosas, ¿no? El status quo que por ahí algunos le dicen, pero a mí lo que me interesa mucho de lo que es la militancia política en mi caso, pero va a surgir en el podcast que hay muchos tipos, es que no hay forma de realizarla solo. Es como que ese momento en el que se te prende la luz y te das cuenta que si no es con otros, no es, o por lo menos deja de ser interesante. También siento que la militancia es ponerle acción a esas ideas que tenemos en la cabeza, a esas ganas de transformar el mundo y a veces esas cosas que no nos gustan, esas injusticias que vemos constantemente y la impotencia que te generan es, bueno, transformar eso en algo colectivo como ya nombrábamos
Eh, sí, y un poco idealista es eso, para tratar de tener un mundo mejor, ¿no? Eh, con los ideales que cada uno tiene, y creo que tiene que ver con algo totalmente colectivo, como decían las chicas también, en pos de algo mejor, no solo para una, sino para el resto. Y también creo que tiene que ver con una forma de participar en alguna causa o algún movimiento, ya sea con activismo, con compromiso, y que puede también presentar riesgos, dificultades a las personas que las llevan adelante, pero también muchas veces no es redituada de manera económica, sino que lo que te da la satisfacción es la entrega, la convicción, el poder generar cambios positivos, seguramente, para el bien común, y sobre todo la construcción colectiva, abrazando las ideas. Yo creo que también a esto de lo colectivo y lo comunitario, que es la militancia, sea cual sea que estemos llevando a cabo, o en el espacio que sea, hay algo que se nombra muy poco, pero que está muy bueno, yo lo charlo mucho con mi compañero, que es la cuestión subjetiva, individual, que a veces puede sonar egoísta cuando se lo dice, pero que está re bueno repensarlo, que es que a una también la satisface lo que es la militancia política en mi caso, y te da mucho también, obviamente te quita, es resignar un montón de cuestiones, es a veces dar mucho de una para, como decía la compañera, a veces no recibir una cuestión por ahí material o económica a cambio, pero sí hay algo que egoístamente, pero en el buen sentido, sacándole a lo egoísta y a la individualidad, porque ahora como todos somos liberales, pareciera que la individualidad tiene como una connotación muy negativa. Y en realidad está re bueno a veces ver resultados concretos de lo que un grupo o una hace en determinado espacio, y eso satisface a cada una de nosotras, y es muy redituable también en ese sentido, como sentirse realizada en un espacio donde se hacen cosas y se ven resultados concretos de un esfuerzo muy grande que se puso en algo, en una idea, se proyectó, se concretó, y esos resultados también hacen que a una se sienta bien, se sienta realizada, se sienta importante, se sienta protagonista de espacios, lugares, tareas o cuestiones que haya desarrollado, y eso para el ser humano no es poca cosa, sentirse importante. Tiene que ver con algo colectivo, tiene que ver con algo claramente en conjunto y con otros y comunitario, pero también tiene que ver algo muy personal ahí. Y también sentirnos responsables de las decisiones que tomamos, ¿no? Estando como en presencia, siendo conscientes de qué queremos hacer, dónde queremos poner el cuerpo, qué nos parece que está bueno, dedicar tiempo. O sea, la militancia tiene un espacio de creatividad y de conexión y de sostén que es tremendo. Hay algo que como decían las chicas, que te llena el alma en niveles que quien no lo atraviesa es muy difícil explicarle cómo te sentís cuando estás ahí con tus compañeros haciendo lo que sentís que es correcto, justo y que está buenísimo para todos. Es como, para mí es de las sensaciones más hermosas de ese encuentro. Para mí esto se da y es posible porque hay dos cuestiones que creo que suceden, ¿no? No lo tiro como certeza, pero una es el deseo personal y lo otro es el lazo social, ¿no? Que son dos cosas que se dan, que creo que es un poco lo que compartía la compañera, ¿no? O sea, por un lado hay algo del deseo personal puesto ahí, por eso hay como una gratificación desde lo individual, podríamos decir, ¿no? Desde lo más subjetivo, y también que hace de lazo social, ¿no? Digo, nos anudamos a algo, y sobre todo cuando hay tiempos donde, bueno, por ejemplo, reina la derecha y justamente lo que intenta es descentralizar y romper y corromper. Digo, ¿qué hacía los golpes de militares, ¿no? Prohibían las reuniones, ¿no? Esto, bueno, las madres de Plaza de Mayo, grandes maestras, ¿no? ¿Cómo lograron sostener ellas, ¿no? Porque tuvieron que circular, ¿no? Digo, esta cosa que el amontonamiento... digo, hay algo que me parece que posibilita la militancia, que es esto, ¿no? Como que nos da un sentido, incluso como sociedad. Y nadie milita algo que realmente no lo cree, o que no lo cree importante, o que no lo cree necesario, me parece a mí, ¿no? Desde las cosas más impensadas, porque también hay mucha gente que solamente piensa que militar es militar desde un partido político, hasta, por supuesto, y principalmente la militancia partidaria, ¿no?
la militancia a mí lo que me parece interesante es esto de, por ejemplo, hay ciertas militancias que yo no estoy de acuerdo con ciertos ideales, pero siempre respeto mucho esas personas que militan esa idea, ¿sí? Por más que yo no esté de acuerdo, ¿no? Porque es esto de uno ponerse al hombro también esos ideales que uno tiene y tratar de transformar y de lograr lo que uno cree que está bien o lo que uno cree que es lo mejor o lo que uno quiere, ¿no? Un poco esto de lo individual, llevarlo a lo colectivo, juntarse con quienes piensan parecido o igual y luchar, ¿no? Por eso que uno está convencido, tiene esa convicción. Bueno, por ahí, retomando esto, decía la compañera, estaría bueno que un poco contemos, no sé, por ahí brevemente, no es lo más importante de la conversación tal vez, pero porque tal vez nos escuchan personas o viajeras o no viajeras que no han militado, por lo menos no orgánicamente o no en un espacio específico, y estaría bueno como contar un poco cuáles fueron nuestras experiencias en esos espacios o en la militancia, eh, en qué ámbitos, cómo la llevamos a cabo, qué tareas realizábamos, porque también mucho de este bastardeo hacia la militancia, a veces obviamente es intencional y es dañino y es planificado, pero muchas veces también creo que tiene que ver con desconocimiento e ignorancia y que es válido. No todos tienen por qué militar y no todos tienen que estar obligados a saber de qué se trata. Entonces por ahí estaría bueno como dar una breve idea de qué va la cosa. Digo, hay 200 millones de formas de militar, otros 200 millones de lugares donde poder hacerlo y formas de hacerlo. Entonces, tal vez con la experiencia personal de cada una, no digo extendernos, pero sí por ahí bajarlo un poco más a tierra. Sí, convengamos que ningún derecho se ganó sin haberlo militado, ¿no? Me parece como fundamental esa idea. Pero bueno, no están acá porque sí, porque simplemente tenían ganas de participar. Creo que están acá porque cada una más o menos tiene un recorrido en militancia partidaria o, bueno, cada una va a contar. Me gustaría escucharlas, que puedan brevemente contarnos cuál es su experiencia personal en relación a la militancia. Mi militancia empezó más que nada en la secundaria. Yo iba a una escuela de Bellas Artes después del 2001, donde todo se había puesto bastante complicado. Era una escuela doble jornada pública, pero los elementos para trabajar desde el arte, los óleos, los pinceles, todo se había encarecido un montón. Y en una clase pasaron unos chicos a charlar, que eran del centro de estudiantes, contaron algunas reuniones que hacían, de qué hablaban, y que iban a dar un taller de hacer carbonillas, por ejemplo, que es un material que usamos para dibujar, que se había encarecido mucho y que se hace de una manera muy simple. Y nos invitaron a las reuniones. Empecé a ir a una, empecé a ir a dos, empecé a ir a 10. Empecé a conectar con la zona al oeste, que nos juntábamos con chicos de otras escuelas, de escuelas técnicas. De repente, cada vez veía cómo estos chicos de estas escuelas, porque esto era en Capital y yo soy del conurbano, también militaban en su barrio. Había asambleas, había otras organizaciones, club de trueques, murgas. De repente mi mente se expandió a niveles locos, llegaban libros, llegaban otras músicas y empecé a entender que la militancia era una manera de habitar el mundo, de participar, de entenderlo, de querer ampliarlo. Por eso después, bueno, termino siendo docente, mi militancia empieza a crecer mucho más, siempre va a estar muy ligada a la educación. Soy docente de Matanza, ¿no? Trabajando en distintos barrios con distintas carencias, distintos territorios. Y después, al hacer algunas materias en la facultad, vuelvo a militar dentro de lo que es la Universidad de La Matanza. Y ya acá en estos años se estaba haciendo muy fuerte todo lo que eran las discusiones de género. Empecé a ir a los encuentros plurinacionales. El feminismo empezó a ser parte importante en mi vida. Y a entender que en los espacios de militancia es donde realmente me siento más conectada y pudiendo crear con otros, con otras, el mundo que creo que es justo y que está bueno. Así que desde ahí vengo yo, desde la pata de la educación artística, matancera y feminista. Bueno, en mi caso, yo no tenía una familia politizada como Flor, todo lo contrario. Me costó mucho tiempo encontrarme en el rol de militante, porque además de familia despolitizada, yo era de Tierra del Fuego.
y si bien obviamente Tierra del Fuego tiene 2 millones de experiencias, en este momento como era una ciudad muy de fábricas, donde todavía no había universidad, entonces no, estábamos como muy lejos del quilombo. Sí he vivido de chica el 2001, porque a mi vieja la echaron de su laburo, porque hicieron huelga de hambre, porque no teníamos mucho y varias cuestiones, pero sí que el rol de militante lo encuentro yéndome a estudiar en la Universidad de La Plata y arranco con esa famosa militancia universitaria que muchos de los que militamos después en organizaciones, en distintos ámbitos, arrancamos en la militancia universitaria, muchos huimos desfavoridos también de ese ámbito, que tiene su lado increíble y que está bueno, te forma mucho, yo creo que te curte después para un montón de cuestiones, pero que también llega un momento donde se vuelve muy entre 4 paredes. Y ahí es donde yo y un montón de compañeros también, por la edad, por las ambiciones militantes y políticas que teníamos, empezamos a habitar otros espacios y ahí, bueno, manteca para tirar al techo. Sin ánimo de aburrir, pasé un poco por la militancia sindical, que creo que nombraba acá Juli, en mi trabajo, que bueno, obviamente las experiencias son 2 millones, ¿no? Pero todas reivindicaciones laborales que son como hoy difíciles de recordar en este contexto, pero que en su momento trajeron muchos beneficios para los trabajadores. Y después fui pasando por organizaciones, que en realidad siempre me quedé en la misma, que es una organización social y política, que tiene mucho de cooperativismo, sobre todo tiene un sindicato que es representativo de los trabajadores de la economía popular. Ahí es donde más me hallé, en el territorio, yo particularmente en la Villa 31, pero después también me mudé a otras provincias y estuve en otros barrios, pero sí siempre me hallé mucho en la militancia partidaria, política y de organizaciones que disputan el poder en el Estado y en otros lados y en otros ámbitos, porque también en un momento sentí que necesitábamos empezar a disputar espacios donde se tomaban las decisiones, que no siempre teníamos que ser los receptores de estas decisiones o políticas públicas que otros pensaban para nosotros, sino que teníamos que ser nosotros, militantes, sectores territoriales, barriales, universitarios, juventudes, etcétera, los que empiecen a ocupar esos lugares de poder, y ahí es donde me convencí que, bueno, que mi espacio era una organización política. Bueno, en mi caso también arranqué militando un poco sin darme cuenta hasta que lo empecé a vivir en la secundaria con los centros de estudiantes. También nos tocó una era de mucha falencia. En ese momento estaban las escuelas sin gas y surgió un movimiento estudiantil muy grosso. Y lo que se terminó resolviendo fue una toma masiva de colegios. Eso hizo mucho ruido a nivel Cava, en este caso, en Capital. Y a partir de ahí empecé a involucrarme más como estudiante en el espacio del centro, a hacer oír nuestras voces, porque en definitiva somos quienes habitamos ese espacio y quienes íbamos y nos cagábamos de frío y no podíamos estudiar. Después, de más grande, estudiando el profesorado, también surgió una movida estudiantil que requirió mucho esfuerzo del centro de estudiantes, muchas marchas y muchas movidas por ajustes en los contenidos y recortes, siempre apuntando a privatizar esos contenidos en un futuro. Y ahí de a poco también, una vez ya siendo trabajadora del Estado, en este caso como docente, apareció también la militancia sindical. Yo no pertenecía a ningún sindicato, pero me autoconvocaba en todas las luchas y intentaba que las compañeras y los compañeros también se sumen, así también toda la comunidad educativa, porque no es solamente los trabajadores los que se ven afectados, sino también los estudiantes, las familias. Después también otras formas de militancia, en este caso sociales, me ha pasado siendo hincha de San Lorenzo, que hemos tenido que militar la restitución histórica de terrenos que fueron robados en plena dictadura militar, y eso que empezó siendo una utopía,
la gente se organizó, salió a las calles y en muchas marchas y con una Plaza de Mayo llena se ha logrado la victoria en este caso y bueno, eso también demostró a gran parte de la sociedad que lo que parece utópico también puede ser real y una lucha ganada. Creo que lo que me dio inicio a este mundo fue mi primer día de clase en la secundaria. Fui a una muy particular y mi primer día fue con la escuela tomada. Entonces, yo creo que sin darme cuenta ahí me empapé de un mundo muy desconocido para mí, que tiene que ver con esto de la militancia. En la secundaria no tuve una participación tan activa, pero ir a las marchas para mí era algo común. Capaz ya con 15 años tenía mi limoncito, mi kitcito para ir a las marchas. Y obviamente con mi mamá con el corazón en la boca, me tuvo que aguantar toda la vida, porque ahí yo siempre queriendo ir a todas las marchas, eso en particular fue lo que primero, mi primer acercamiento siempre fueron las marchas, ¿no? Siempre me sentí como muy abrazada, nunca me dio miedo, por ejemplo, que es algo que la gente siempre dice, no, qué miedo. Para mí es algo maravilloso formar parte de esas multitudes, ese poder que uno siente cuando está en una marcha. Después también tuve distintas experiencias. Una fue también terminando la secundaria, me acerqué a una organización de lucha contra la trata, de ahí de mi barrio, contra la trata y el trabajo esclavo. Y bueno, ahí la verdad no duré mucho tiempo, no encontré mi espacio. Mi militancia ahí fue muy desde el lado artístico también. Estudiaba fotografía en ese momento, entonces mi aporte iba por ahí, por lo cultural. Y después en el trabajo también tuve la oportunidad, creo que de mechar ahí un poco. Trabajé en el Estado muchos años, entonces ahí había medio una conjunción, trabajando en una universidad pública. Creo que un poco lo podía combinar y era muy fácil militar ahí porque era algo que todos hacíamos. Entonces era muy lindo encontrarse con un montón de otra gente que también, además de tener convicciones o ideales parecidos, también tenía esas ganas, ¿no?, de crear. Y también, sobre todo en el trabajo, me di cuenta que lo mío no era la militancia partidaria, porque la tuve muy cerca. La viví, me rodeaba todo el tiempo la militancia partidaria y hasta en algunos momentos me sentía excluida de ciertos espacios porque era como la que no militaba partidariamente y ahí me terminé de dar cuenta que ese no era mi espacio, que mis espacios eran otros. Y así también, bueno, siguió mi historia, ¿no? Y obviamente el feminismo fue de las cosas más lindas que me ha pasado del último tiempo. Yo por ahí como retomando un poco lo que veníamos contando, que son un poco en el plano subjetivo o individual o personal de cada una, pero que son recorridos que son muy distintos, pero que todos comprenden lo que es la militancia. Yo no le sacaría la palabra política cuando hablamos de militancia. Militancia política es todo lo que estamos diciendo y todas las experiencias que estamos nombrando. Algunas son partidarias, algunas son más comunitarias, algunas son más, pero todas ellas son tan necesarias una como la otra. Y a mí lo que me fascina del ámbito militante en general es que hay mucho por hacer y hay muchos ámbitos en donde poder hacerlo también. Entonces también cada una puede encontrar qué es lo que le gusta, qué es lo que más tiene ganas o qué es lo que la más le indigna, porque también mucho de la militancia tiene que ver con eso. ¿Qué nos indigna de este mundo o de esta sociedad? O qué sentimos que falta, o qué sentimos que tiene que ser cambiado, y siempre en base a esas ideas que tengamos vamos a tener un espacio a disposición como para desarrollar esa militancia que cada una quiera llevar a cabo. Y el militante es eso, es un ser humano poniendo un montón de sí, a veces también con muchas consecuencias en el cuerpo, en la cabeza, en sus otros ámbitos familiares, de amistad, de estudio y de trabajo, porque nos ha traído consecuencias muy, muy, muy grandes, alguna falta de trabajo,
a algún parcial al que no asistimos, alguna separación de nuestra pareja porque tal vez no entendía esos tiempos y esas entregas a otra cosa que no sea el núcleo de la pareja, pero hemos estado en lugares donde probablemente quienes tienen esa connotación tan negativa de esa militancia no han transitado nunca, y eso me parece muy importante resaltarlo porque no para que se nos haga un estandarte, ni para que se nos festeje nada, pero sí para preguntarnos, entre todos, quienes estén escuchando esto, ¿cuántos estarían realmente dispuestos a entregar tanto tiempo y tanta energía y tanta cabeza y resignar tanto del plano individual y subjetivo y de la vida cotidiana para ponerlo a entrega de algo mucho más amplio y que nos trasciende a nosotras como personas individuales? Entonces, si hay alguien dispuesto a eso, es el militante. Y es el militante político. Y para mí eso es de un valor increíble. Y es muy loco que a la vez sea algo tan bastardeado de lo que te tenés que estar todo el tiempo justificando y defendiendo. Y explicándolo como si estuvieses haciéndote millonaria mientras lo haces, cuando en realidad todo lo contrario. Incluso un ámbito que se descuida mucho es el económico. Muchas veces terminamos no solo ganando menos plata porque nos estamos desarrollando menos en la formación, el trabajo y un montón de cuestiones que podrían hacer que crezcamos económicamente o laboralmente, sino que además estamos poniendo plata en nuestro bolsillo, en la mayoría de los casos. No solo no ganando un sueldo, sino todo lo contrario. Entonces, nada, me parece como desmitificar y problematizar un poco eso. Sí, yo también quiero agregar que, bueno, hermoso, a mí ya me quedan todo el lagrimón escuchándote, Juli, pero también esto de acercar esto de la militancia, ¿no? Yo también vengo de una familia que cero, una mala palabra y bueno, una postura muy gorila de la vida. Entonces yo tuve que hacer un recorrido muy de piecita a piecita, ¿no? Para entender de que la militancia no era una palabra prohibida, de que estaba re bueno, y entré sin darme un poco cuenta, no desde un partido político, pero sí desde una mirada política, y que fue eso, ¿no? En el laburo de los barrios, ¿no? En el laburo barrial, llevando juegos, qué sé yo, y de repente me encontré militando, ¿no? Como sin saberlo. Después mucho desde lo artístico, ¿no? Desde la construcción de una murga estilo uruguayo, que también la murga en sí para el adentro era una construcción colectiva hermosa, pero además, obviamente siempre en todas las marchas, o sea, en todas las luchas, la murga estaba ahí cantando, apoyando la construcción de las letras. Nos han apagado el micrófono, obviamente, ¿no? Es como hemos tenido censura o vivo. Y bueno, y eso, ¿no? Y en mi búsqueda personal me encontraba de que siempre fue militando, ¿no? O sea, en mi búsqueda de algo de lo personal, cuando me mudaba y quería investigar sobre el lugar, la población, cómo piensa la gente, me metía en los barrios y terminaba militando, ¿no? Me hubiese gustado más, quizás, estoy a tiempo, obviamente, de experimentar desde lo partidario, pero esto, ¿no? O sea que tiene un poco que ver con lo que dijo la compañera, ¿no? Esto de el que está dispuesto como a salirse, compartir, a poner el cuerpo por una causa con otros, bueno, que es maravilloso, se lo pierden, ¿no? Obviamente que hay que regularlo, autorregularlo, porque a veces el costo es muy alto, por supuesto, pero bueno, que me parece que es como hermoso, una experiencia hermosa. ¿Cómo se resignificó esa experiencia ahora viajando? Digo, porque yo creo que a más de una se nos dio vuelta el reloj cuando empezó nuestra vida viajera y que, bueno, se transforman esos espacios de militancia. ¿Existe o no existe? ¿Cómo lo vieron? En mi caso, creo que como todo comienzo de viaje o de idea de viaje, había una fantasía, un proyecto, un plan hermoso, así como de la idea que tenía de lo que es viajar o de la idea de cómo quería viajar, etcétera. También tenía esa idea de lo que iba a poder hacer en viaje, que tenía, la verdad, mil proyectos culturales de en alguna forma, seguir como militando eh, el movimiento, cosa que no sucedió, cosa que, como la mayoría de las cosas que pensé con respecto a esta forma de vida,
bueno, se cambiaron, no resultó por muchos motivos, y creo que uno importante es los vínculos que uno hace viajando, ¿no? A veces lo difícil que es generar esos vínculos al punto tal de poder justamente crear algo con esas otras personas, ¿no? La verdad que es un cambio bastante grande porque o por lo menos yo, vengo acostumbrada a militar poniendo el cuerpo, ¿no? Nos reunimos en un centro cultural, nos reunimos en la plaza del barrio, nos reunimos, el encuentro, ¿no? Esa cosa de estar ahí en vivo y en directo, que si bien tengo un grupo con mis amigas de la militancia, fue como, bueno, yo cualquier cosa ustedes cuenten acá, manden fotos, yo voy siguiendo, y también en una fantasía de poder estar en todos lados a la vez, que claramente es una locura. Y viajando se empezó a perder. Y la verdad que fue bastante angustiante en mis primeros 2 años de viaje. Con la gente que fui encontrándome por los caminos, poco había para hablar de política sin entrar en tensiones. Había mucho desprecio por la salud pública, por la educación pública, y mi recorrido viene muy de esos lados. Entonces, bueno, íbamos aprendiendo de a poco a poner límites en los encuentros viajeros. Pero tenía que ver más que nada esto con no tener un lugar físico de encuentro. A veces llegábamos a algún lugar, veía un pañuelo de las madres pintado y era como, bueno, pasemos por la puerta, a ver qué están haciendo. Hay una muestra de fotografía, vamos a meternos. Como tratar de buscar todo el tiempo, pero sabiendo que uno está de pasada, y es difícil poder conectar primero con lo que está sucediendo en ese pueblo, con una mirada también muy desde el AMBA a ver qué es lo que está pasando ahí o lo que uno cree, y de repente tener que darnos cuenta que nuestro país es muy grande, que las miradas son muy distintas, que cosas que damos por sentado ya no suceden, o las militancias son distintas. Me ha pasado ir a visitar una escuela pública en Jujuy y los chicos antes de comer estaban rezando y no saber bien cómo manejar esa situación. Pero más allá de esto, que es una anécdota, fue difícil empezar a vivir la militancia a través de lo virtual. Claramente haber encontrado este grupo, haber encontrado Resistencia Viajera, fue algo que me hizo sentir muy acompañada. Es como fuimos diciendo varias veces, es un grupo de WhatsApp principalmente en el que se habla de política casi todos los días. Hablo mucho más de política en Resistencia Viajera que con el grupo de mis amigas de la militancia, porque hay algo muy cotidiano que nos hace estar todos los días conectadas. Hay algo del vivir en movimiento que te cambia la manera de mirar. Y hay algo de haber sido militante desde siempre que te pone una mirada que no te la sacás ni viajando. Uno cuando conecta con la militancia la lleva para siempre. Es muy difícil que eso te deje de interpelar solo por vivir en movimiento. Entonces estos nuevos ámbitos que estamos creando, estas discusiones políticas que tenemos, leerlas, tener tantas miradas tan amorosas, porque eso también lo quiero rescatar desde hablar de la militancia, que para mí tiene que ver mucho con el amor. Aunque suene cursi, aunque suene un cliché, aunque parezca una pavada, hay algo de que para mí el amor es una de las fuerzas más expansivas que sostiene todo el entramado. Si lo que hacemos no lo hacemos con amor, yo no sé qué es lo que estamos haciendo, o para qué, o con qué propósito. Si yo voy a entregar mi energía, mi mente, mis ganas, es porque realmente me está atravesando y me está latiendo a hacer eso. Y creo que tiene que ver mucho con la militancia. Así que bueno, de a poco fue mutando a Resistencia Viajera, que yo siento que es mi grupo militante cotidiano y donde podemos pensar muchas cuestiones que ahora son este podcast, donde poder hablar de todo esto, que también son las redes que vamos armando, las miradas que compartimos y cómo eso resuena en mucha comunidad viajera, porque llegan muchos mensajes de gente que estaba buscando espacios para hablar, para construir, pensando que en movimiento a veces nos sentimos muy aislados y solas, pero nos encontramos acá. Yo siento que es algo muy bonito lo que está pasando. A nosotros lo que nos pasó, hablo ya en plural porque con mi pareja militábamos también en la misma organización, entonces nos ha pasado parecido. Primero que fue
una de las cuestiones que más ruido nos hizo al salir, de todo lo que había que soltar, palabra que detesto, pero para resumir, a mí no me fue tan difícil separarme o poner en pausa o soltar algunas cuestiones, tanto como la militancia. Ahí, y la militancia sea la territorial, barrial y comunitaria, pero también la que hacía en mi laburo, que en su momento era el acompañamiento de personas con consumos problemáticos de sustancias, eso en el trabajo, pero también la territorial, también en la de la organización feminista en la que estuve en su momento, donde teníamos consejerías de aborto, de violencia, donde nos repensábamos y problematizábamos todo. Bueno, para la etapa viaje nos habíamos planteado 1000 planes, posibilidades, ideas y un montón de proyectos que, como decía Flor, después de eso muy poco, o que se pudo desarrollar y llevar a cabo casi nada. Nos frustró, no sé si nos frustró, pero sí que un poco nos cayó la ficha de que había que inventar formas nuevas, que había que encontrar ámbitos nuevos. A mí también me hacía mucho ruido el tema de lo virtual. Creo que hay formas y formas. En lo virtual yo encontré esto, ¿no? Estamos acá, Resistencia Viajera creo que tiene mucho para dar y mucho de militancia. También me pasa que todo el tiempo necesito también estar en el territorio y construir en un espacio. A mí siento que no pude contrarrestar eso. Pude contrarrestar esto de encontrar grupalidad, encontrar comunidad y encontrar a otras para hacer cosas en conjunto vía virtual. Me falta o me quedó medio trunco la cuestión de algo que permanezca en el tiempo. Porque después territorialmente creo que podemos llegar a encontrar formas o momentos en los que en algún lugar en el que estamos particularmente sucede algo o encontramos un espacio donde podemos dejar nuestro granito de arena, otra palabra que me hace mucho ruido, porque justamente creo que una vez que nos concebimos como militantes, el granito de arena pasa a ser algo con lo que no estamos muy amigadas o que nos empieza a hacer ruido, porque ya poner el granito de arena no es una opción, lo que queremos es transformarlo todo. Y el granito de arena siento que son cuestiones muy esporádicas o muy puntuales, y lo que es la militancia política es justamente querer transformar la realidad en su conjunto y de lleno y para las grandes mayorías. Entonces, ir por los lugares poniendo granitos de arena está bueno, siento que a mí no me reemplaza lo que yo por lo menos consigo de lo que es la militancia política. Sí creo que en ese nuevo inventar formas o espacios o habitar espacios, porque no inventamos el espacio virtual, sí creo que son espacios que estaban en disputa y que como militantes, por lo menos de este lado de la mecha, no estábamos ocupando o no estábamos dándole la importancia y el sentido que estaban teniendo o que venían a cumplir. Los subestimamos un poco también, por eso también en gran parte está pasando lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Y creo que también un poco el vivir viajando y no haber tenido otra opción nos vino un poco bien en ese sentido. No nos quedó otra que habitar estos espacios virtuales, las redes, entre otros, como para empezar a decir y hacer en ese territorio, que es un territorio que teníamos recontra delegado y subestimado, y tanto lo relegamos que lo ocuparon otros y mirá cómo lo hicieron, mirá lo bien que lo han hecho. Pero en ese mientras tanto, al no tener opción, creo que estuvo bueno habitar no solo el espacio de las redes y el virtual, sino que además el viajero, porque no solo ocupamos un lugar en las redes, que es muy necesario y sobre todo en esta etapa, sino que además lo hicimos en el ámbito viajero, donde estas voces no eran muy protagonistas. Yo particularmente las busqué muchísimo y no encontré mucho, y creo que eso es algo nuevo y eso justamente es romper con un status quo, lo que hablábamos al principio, de qué entendemos que es la militancia política, y bueno, desestabilizar un poco lo que hay o lo que está dado para transformarlo en otra cosa más justa, más soberana, más colectiva, más plural. Y creo que eso un poco hicimos, porque hicimos ruido, porque rompimos cosas y porque vinimos a romper algo que estaba un poco en estado, no sé cómo decirlo, sí, en status quo, de viajeros hablando en el mismo idioma sobre las mismas cosas sin nombrar un montón de otras que para nosotras, y creo que eso también nos reúne y nos encuentra, era inconcebible. Bueno, sí, se complica un poco. En movimiento
militar de la manera que veníamos militando. Creo que la podemos resignificar, modificar, cambiar, pero bueno, hay algo que no es igual, eso está claro, ¿no? Hay algo del cuerpo que no es lo mismo del sostener y de esto de lo colectivo, sobre todo. Yo creo que por eso, bueno, todas lo mencionaron, el grupo Resistencia Viajera viene a ocupar un lugar muy importante para nosotros, porque me parece que sobre todo nos sostiene como grupo, ¿no? Esto de tener una grupalidad, ¿no? Que no se modifique, ¿no? De que, bueno, es como la línea en el tiempo que nos vamos moviendo, pero eso sigue estando, ¿no? Y todas más o menos sabemos por lo que vamos pasando y por lo que sentimos. Sí creo también que el haber militado o tener esa mirada de la vida es un posicionamiento. Entonces es como que cuando viajamos es una forma de mirar, ¿no? De mirar a los lugares, mirar la gente, cómo se comunica, de vincularnos. Bueno, eso me parece que también es un posicionamiento en la vida, básicamente, que te marca. Yo creo que una vez que pasaste por esa experiencia es muy difícil, ¿no? No correrse de ahí. O bueno, yo no tengo mi intención, ¿no? De correrme de ahí, mucho menos. Me gustaría para ir cerrando eh, retomar un poco la idea que trajo acá Juli, que es esto de las nuevas formas. Si ustedes creen que la militancia está en una especie de crisis, de transformación, no sé cómo lo podríamos llamar, eh, bueno, y esto, ¿no? ¿Cómo ven, no? Porque claramente hoy tenemos un gobierno que no puso cuerpo en la militancia, que fue todo a través de las redes, básicamente, y sin embargo llegó donde llegó, ¿no? Más allá de las formas, ¿no? Pero, bueno, me parece que también está bueno para ver cómo, ¿no? Cómo se milita hoy, cómo creemos que se tendría que militar o, bueno, no sé, cómo lo podemos construir, ¿no? Teniendo esta experiencia ahora, ¿no? Tan cercana. Yo puntualmente no sé bien qué es lo que se viene, porque siento esto de que la militancia está en un territorio también nuevo, por lo menos la que yo conozco, la que sabía habitar, era, no sé, ir a una marcha y encontrarte con amigos, con vecinos, ver a mi tía, ese abrazo y ese choripán en Plaza de Mayo, que ya no está sucediendo, primero porque estoy viajando, pero segundo también porque fueron cambiando todas esas maneras. La verdad es que no sé, pero como militante y como esta mirada de ver el mundo siempre desde un lugar de construcción, creo que le vamos a ir encontrando la vuelta, creo que a nivel nacional no se está entendiendo bien eh, dónde nos encontramos, para dónde apuntamos. Hay cuestiones que sí, que las tenemos de base, hay derechos que hay que defender siempre, que vamos a salir a defender y cosas que creíamos que estaban dadas y nos damos cuenta que no, que es necesario poner el cuerpo en las redes, en la presencialidad donde se pueda, pero todavía no tengo muy claro, tengo muchas más preguntas que antes, así que en esta, sé que hacia algún lugar estamos yendo con ganas de que las cosas sean distintas, poniendo freno a lo que se está llevando puesto en nuestro país, porque viajamos, amamos los paisajes, pero los paisajes los están regalando, los están haciendo pelota, cada vez hay menos guita puesta para frenar el fuego, para cuidar los parques nacionales, para un montón de cuestiones que nos atraviesan como viajeras, pero también como argentinas. Entonces creo que la mirada al viajar se amplió mucho y todavía yo, por lo menos en mi caso, le estoy buscando la vuelta. Bien, en cuanto a esto de lo que está en crisis o no, yo probablemente se le pueda llamar crisis, yo no le pondría una connotación funeraria, ¿no? Negativa o terminal a la cosa, porque creo que justamente, no digo que Jor lo haya hecho, pero muchas veces pensamos que esto es el fin de algo. Y en realidad, si nos ponemos a repasar un poco nosotras como militantes, pero también en nuestra historia como país, la crisis está siempre. El tema es qué hacemos con ella. Y ahí me parece que lo interesante es que justamente al habitar la militancia y al concebirnos como militantes, si hay algo que no perdemos es la esperanza de que todo puede ser cambiado y todo puede en algún momento revertirse. De hecho, sin ir más lejos, no sé, por ejemplo, la organización en la que yo milité los últimos años nace como una organización piquetera. ¿Por qué? Porque nace en los 90. ¿Y qué había que hacer en ese momento? Bueno, salir a la calle,
romper todo y volverlo a armar. Digo, no quedaban muchas opciones, pero también tuvimos una dictadura militar con 30.000 compañeros desaparecidos. Y después de esa crisis de los 90 vino el 2001, donde la sociedad en su conjunto dijo que se vayan todos y en ese momento suponíamos, o yo era muy chica, pero me acuerdo un poco y esto de retratarlo un poco después con la familia, con los compañeros más grandes o que tienen esa experiencia por ahí más intacta. En ese momento todos pensaban que se iba todo a la bosta y que no había retorno y que los partidos políticos estaban en decadencia y que no había forma de volver. Y de todas esas se volvió, obviamente con matices y modificando un montón de cuestiones, problematizando otras y haciendo los cambios que había que hacer. Pero después de todo eso vino, por ejemplo, Néstor, que más allá de si nos gusta o no nos gusta, estamos de acuerdo o menos de acuerdo, sí es alguien que puso sobre la mesa que la herramienta de transformación era el Estado. Y de repente salimos de un que se vayan todos para decir, por lo menos había un consenso social muy grande y político y social, donde todos nos pusimos de acuerdo en que se vayan todos, no, tenemos que habitar el Estado para que todo esto cambie, para que todo esto mejore y para que poder empezar a tomar las decisiones que nos corresponden. Entonces, de repente las crisis, más que darnos miedo, no te digo esperanza, pues en este contexto tal vez es una palabra demasiado alentadora, pero tiene algo que ver con eso la militancia, con la esperanza y con la fe y con la total creencia de que todo es modificable y todo puede ser cambiado y que de esas crisis encontramos soluciones. Es desesperante tal vez en este contexto no encontrarla ya y urgente, porque además creo que esta crisis que nombraba Jor o que traía Jor a la discusión tiene una particularidad, que son las redes. Y las redes, si hay algo que nos demandan, es inmediatez. Entonces, esta crisis no solo fue muy aguda, sino que además fue muy de golpe, muy brusca. Y encima nos demanda soluciones urgentes para ayer, porque todo es para ayer. Scrolleamos la realidad política, ¿viste? Por momentos. Y la realidad política tiene procesos y tiene etapas y tiene sus tiempos. Obviamente va a haber que problematizar cuáles son esos tiempos, porque en el medio, como decía Flor, nos están regalando el país. Bueno, revertir eso nos va a llevar la vida. Entonces, tal vez hay que repensar o problematizar un poco cuáles son esos tiempos a los que estábamos acostumbrados y cómo hay que ponerlos ahora en juego. Pero sin no tenerle miedo a esa crisis o no pensar que es la única crisis que vamos a atravesar o la más profunda o la peor de todas, porque siento que justamente la militancia nos convence un poco de eso, de que vamos a salir. Sí, comparto lo que dicen las compas y un poco esto que se viene hablando también en los diferentes espacios, que hoy la batalla cultural se da en las redes y bueno, la pandemia como que profundizó un montón eso, ¿no? Como que todo se daba por el medio virtual y como que también cualquier persona escribiendo, disparando una idea, tenía un realcance, un mega alcance y bueno, o habrá personas que se vieron representadas en esas ideas y otras no, pero bueno, claramente la rueda giró y viró para un lado que, bueno, muchas personas se vieron perjudicadas. Pero bueno, yo creo que la invitación siempre como ciudadanas y personas que habitamos nuestra nación es a pensar y a no dejar de pensar jamás. Como dice un querido artista de nuestra cultura, que a las masas pensando no las vencerán jamás. Así que bueno, a seguir militando el pensamiento crítico y no reproductivo de las cosas. Creo que una potencia bueno, lo vamos descubriendo en el camino como viajeras es el hecho de, bueno, que nos conectamos con otros lugares, con otras culturas, y creo que un poco también es ir llevando esta pasión y esta mirada política, esta forma de ver la vida de una forma militante. Creo que eso también es una forma de militar, en el sentido de que, bueno, hay eso que hablábamos de los viajeros, ese statu quo que había de los viajeros, capaz más individualista, donde no se hablaba de política o no se discutía, o donde, bueno, simplemente eran viajeros que les interesaban los paisajes.
Y creo que en Resistencia encontramos que éramos muchas y muchos los que no, los que nos atravesaba otra forma de ver el mundo, y nos atravesaba la militancia. Entonces yo creo que tanto en el grupo de viajeras en el que somos como 300 mujeres, creo que eso siempre aparece, siempre está en tensión, y me parece que es parte del ser militante esto de querer mostrar lo hermoso que tiene ser militante y, y lo hermoso que es involucrarse, lo hermoso que es tener convicciones, querer mejorar el mundo, y también esto que hablamos de que luchar sirve, ¿no? Y que, como decíamos al principio, ningún derecho nos los regalaron, sino que lo ganamos. Entonces, creo que como viajeras también, yo creo que ahí estamos poniendo ese granito de arena. Creo que Resistencia eh, se busca desde lo virtual, porque creo que es un lugar que hemos visto que no solo en Argentina, sino en otras partes del mundo, la derecha lo está sabiendo usar muy bien, y creo que estamos en ese camino de disputa, como se nombró al principio también, que decíamos que bueno, la pandemia ahí también nos hizo como despertarnos más rápido, ¿no? Porque lo virtual fue lo único que hubo en ese momento, eh, pero yo creo que es combinar como un poco esas dos cosas, ¿no? La posibilidad que tenemos de movernos y de relacionarnos con un montón de otros lugares y otras personas. Eh, no sé si a todas les ha pasado, pero cuando te mudás de país, es un poco la mirada que tienen sobre los argentinos, ¿no? Como, ustedes siempre hablando de política, o ustedes siempre tan pasionales con eso, y eso es algo que la verdad que yo no lo tenía tan visto, pero cuando te lo dice otro, que te está viendo con otra mirada y empezás a ver otras sociedades, otras culturas, la verdad a mí me llena de orgullo que seamos así de pasionales y de que queramos ponerle el cuerpo y debatir todo. Y creo que eso también sale un poco a veces en el grupo de viajeras, cuando queremos debatirlo todo. Por ahí para sumar, está bueno también darse cuenta que es un desafío, ¿no? Y en ese desafío, como militantes, estamos casi que obligadas por el estilo de vida que llevamos y por cómo somos como militantes. Nos planteamos un desafío que es tratar de entender esa crisis, y en ese tratar de entender de qué se trata, creo que vamos a estar bastante de acuerdo en que hay un nuevo terreno y territorio en disputa, y ese territorio en disputa hoy son las redes sociales, son un actor más. Antes por ahí los actores eran la municipalidad, la iglesia, los partidos. Bueno, ahora se suma, ahora y hace varios años, pero yo creo que ahora está mucho más latente que nunca, las redes como territorio político y en disputa. Y ahí me parece que como Resistencia Viajera no solo nos planteamos el desafío de tratar de entender de qué se trataba o qué era esto de habitar políticamente las redes, sino que pudimos hacerlo desde un perfil súper propio. En ningún momento necesitamos o tuvimos que hablar de otra cosa o hablar simplemente de política o militancia y que no se vincule con lo que nosotras hacemos todos los días, que es vivir viajando. Creo que encontramos en ese perfil de viajeras poder hablar de política, de militancia y de lo que atravesamos todos los días viajando y en movimiento, pero todo el tiempo desde un lugar político, porque entendimos no solo que había que habitar las redes, y no solo que en ese habitar las redes queríamos proponer algo en el ámbito viajero y no en cualquier otro, sino en ese ámbito particular, sino que además le dimos un perfil que es lo que somos hoy, viajeras en movimiento, personas que viven viajando, pero que no por eso relegan ni las redes, ni la política, ni la militancia. Y creo que ese desafío nos lo dimos, y primero fue muy propio, muy hacia adentro, pero que supimos salir hacia afuera para dar esa discusión, y es parte, me parece, de haber interpretado esa crisis y hacer algo con eso. Gracias inmensamente. Bueno, a Juli, porque, bueno, que pudiste dar una vueltita a lo que estaba intentando preguntar y compartirles a ustedes, a todas en realidad, por compartir lo que su experiencia, lo que piensan, de cómo creen que obviamente que no tenemos la verdad, porque si la tendríamos ya estaríamos ofreciendo soluciones y no es por ahí,
Pero bueno, sí, esto de pensarnos, ¿no? Hay que pensar, hay que redireccionar, sí. Quiero retomar esta idea de que la crisis no como algo negativo, sino como algo que irrumpe y que de repente dice, che, pará, porque la monedita está girando para otro lado. Bueno, nada, un placer como siempre escucharlas a cada una. Me siento muy orgullosa de formar parte de esta grupa. Le da mucho sentido a este estilo de vida que yo elegí, creo que cada una también, que es el vivir viajando por ahora. Y bueno, para quienes están del otro lado, les queremos recordar que nos pueden seguir por Instagram y por TikTok como resistencia.viajera. Y obviamente acá en el podcast apreten la campanita y seguir para que les llegue la notificación cuando subimos un nuevo episodio, que generalmente lo hacemos los últimos miércoles de cada mes. Y bueno, que nos escriban y que compartan y que interactúen, porque me parece que también eso es una forma de hacer militancia. Gracias a todas, a todes. Y nos vemos en un próximo episodio. Esto fue Resistencia Viajera. Bienvenidos a la Resistencia. Calle abajo abriendo surcos al destino. Horizonte labra el viento los sentidos. Calle abajo, pueblo vivo, sueños del olvido. Tierra inmensa, llano y río, deje caminos. Ser las voces que se alzan caminando y desandando. Refugiarse en cada encuentro con el corazón abierto. Refugiarse en cada encuentro con el corazón abierto. Si te gustó este contenido, puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. También podés escucharnos en Spotify y encontrarnos en Instagram como Resistencia Viajera.